Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Libra. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestros videos completos y de esa manera podrás conocer los requisitos para participar. Bueno. Por otro lado, mi queridísimo amigo de Libra, quiero contarte que así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados, del cual el niño Onur hace parte, y que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada de 1 hora en la cual podemos hablar acerca de todas tus preguntas, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestros datos de contacto en el primer comentario, que son solo para lecturas de pago. Bueno, vamos a comenzar, mi querido Libra. El día de hoy tengo para ti con mucho amor una lectura general. No tiene fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad a quien va dirigida. Si el día de hoy no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. ¿Sabes? Siempre es importante que escuches este y tu ascendente para que tu lectura sea completa. Y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones y el primer comentario te dejé el link para que puedas conocerlo. Comenzamos con tu mensaje general de los angelitos, luego el amor y luego la economía. Si tienes una petición de oración, déjamela en los comentarios y con todo gusto lo podré hacer. Te dice, el saber te da rectitud. Bueno, estos días yo siento que este mensaje ha sido súper reiterativo para Libra, no sé por qué específicamente. Tú conocerás los motivos, tú conocerás realmente como las situaciones por las cuales se está generando todo este mensaje hacia ti, pero te dice el saber te da rectitud. Tú sabes cuáles son tus principios, mi Libra, tú sabes cuáles son tus valores. Tú no tienes por qué estarlos negociando con nadie, mucho menos si esa persona no vale la pena, ¿sí? Tu segundo mensaje te dice renacerás. Renacerás de lo antiguo. Aquí, pues definitivamente siento que hay cosas que ya dabas por perdido. Entre ellos tu amor propio y tu dignidad. No sé por qué me nace decírtelo. Pero yo veo que la esperanza de que las cosas puedan ser mejores, también van a renacer, también van a resurgir. A veces nos dejamos llenar la vida o el corazoncito como con tanto negativismo que hay alrededor, que comenzamos a perder la esperanza y tenemos que recuperarlas más que para otros, recuperarla para nosotros mismos y por nosotros mismos. Así que tiempo de que renazcas, y si tú crees que vas a volver a renacer y renacer en ti la esperanza y las ganas de vivir y de luchar, escribe hecho está en los comentarios. Te dice en sueños tendrás revelaciones. Bueno, creo que este mensaje sí es muy claro y muy directo, así que a prestarle a especial atención a tus sueños, mi querido amigo de Libra, porque allí vienen mensajes muy importantes. Guárdalos en una libreta, guárdalos en una nota de voz, en algo, y luego busca su significado. Si has tenido sueños extraños estos días, cuéntamelo en los comentarios. Bueno, vamos a ver, estas son iniciales de amor. Iniciales de personas con las cuales en el plano amoroso podrían estar pasando cosas importantes estos días, encuentros, comunicaciones, contactos o un mensaje especial a través de esta lectura. La M, la A, la N, la W, la E. Puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le digan a esta persona especial. Bueno, vamos a comenzar. Esta primera lectura es para todos mis amigos de Libra que se encuentran solteros.
Ok, vamos a ver. Ellos son los que no sienten nada por nadie, ni tienen algún tipo de vínculo o conexión con alguien, así sea casual. Vamos a ver qué viene. Bueno, yo siento que aquí hay que hacer un cierre adecuado. Un cierre adecuado de una relación que ya no te importa, o sea, ya no te importa estar con esta persona. Pero siento que es como que aún no logras perdonar o sanar algo. Y eso no te ha permitido evolucionar o progresar en tu área sentimental. Yo veo que como tal, tú ya no quieres volver con esta persona, tú ya no quieres regresar o construir algo, pero veo que es súper importante o súper fundamental para ti en este momento que hagas un cierre de algo, de una situación. Yo te comento esto, Libra, y es que cuando tú odias a alguien, cuando tú no puedes perdonar a alguien, tú tienes un hilo con el que vas al trabajo, a la escuela, a la universidad, al mercado, a todo lado, a dormir, a pasear, conectada con ese hilo de rencor con alguien. Ya es tiempo de que lo cortemos, ya es tiempo de que lo saldemos para que esto nos permita avanzar en el plano de lo sentimental, porque algunos de ustedes, a pesar de querer tener relaciones bonitas o de conocer a alguien, es como que las cosas no se les dan y es porque aún siguen conectados o vinculados espiritualmente de manera negativa a alguien. Bueno, vamos a ver qué se viene para la parte de lo sentimental. Para todos aquellos amigos Libra que en este momento tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede que ni siquiera se hablen, como les digo. Quiero que en este momento tú te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona. Y ahora quiero que te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Ok, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa. ¡Wow! ¡Qué linda lectura! ¿Qué quiere? ¿Qué se viene o qué se aproxima? ¿Qué nos recomienda el tarot? Bueno, es una lectura bastante variada. Yo aquí puedo percibir Acuarios, Tauros, Leos, Cáncer. Ok, amigos, y Géminis. Como personas especiales y recuerden sus iniciales MANWE. ¿Qué es lo que siente esta persona por ti? Comenzamos con este 7 y esto me habla de cambios, ¿sí? De cambios pero para bien. Una persona que está sintiendo cómo lo que hay en su corazoncito por ti está viviendo una especie de transformación, una especie de como de cambio súper importante en el cual definitivamente yo creo que vale la pena trabajar y vale la pena escuchar. Siento que ciertas corazas de orgullo, siento que corazas de prepotencia, de yo no cedo, yo soy así, porque es que así nací, empiezan a caer. Y esto me encanta porque, porque esto me permite como fluir en el amor y conocer mejor a alguien cuando se quita esa coraza. ¿En qué piensa? En revelar una verdad, me dice la carta del sol. Y es que yo siento que el sol también me transmite que esta persona está pensando en un nuevo comienzo contigo. Puede que ustedes estén separados y esta persona dice, ahora quiero iniciar, pero quiero iniciar con la verdad. Quiero iniciar haciendo las cosas bien, totalmente con mi querido amigo, con mi amor de Libra. ¿Qué es lo que quiere? Me dice alguien, esta persona, mejor dicho,
era como que estaba acostumbrado a ser dominante en otras relaciones. Llegó aquí y como mi querido Libra siempre quiere todo equilibrado, se estrelló. Este puede ser uno de los motivos por los cuales estas relaciones como que no hayan funcionado. Pero ahora yo veo que esta persona hace como introspección y dice, yo tengo que cambiar. Yo tengo que hacer este cambio, esta transformación, empezar de cero, y Libra tiene razón en el sentido de que todo tiene que ser más equilibrado. Sin embargo, yo aquí a quien percibo ahora con dudas eres a ti. Porque yo pienso que para algunos de ustedes ya ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas y ya es como tarde para que haya reflexionado. Aquí yo veo que se acerca madurez en esta situación, que se acerca una etapa en la cual todo esto les ha ayudado a crecer, a evolucionar espiritual y emocionalmente. Y también el 9 me habla acerca de propuestas de matrimonio súper flash, súper rápido. Y yo digo, en esos casos, bueno, algunos matrimonios funcionarán, pero también hay que ver si el matrimonio realmente se va a dar es por la motivación correcta o por el hecho de como del temor de perder a la otra persona. ¿Qué te recomienda? Ser muy prudente, todo muy despacio y asumir el cambio. ¿Ok? Me dice malos inicios, malos finales, Libra, así que relaciones que empezaron lastimando a alguien, así ahora esta persona quiera un nuevo inicio contigo, definitivamente no se van a dar. Para aquellas relaciones que surgieron de una infidelidad, malos inicios, malos finales. Para otros, aquellos que están separados por distancias físicas, me dice se acerca un viaje, se acerca un movimiento, se acerca alguien que te busca, porque me marca la carta del carro de Hermes y esto me habla de victoria para ti. Vamos a clarificar un poquito esta lectura a través de nuestro tarot egipcio. Y me dice, toma el control, la emperatriz. Toma tú la decisión, toma tú el control y vas a ver que las cosas fluyen de mejor manera, porque aquí me aparece este signo de agua. Hay alguien aquí muy decepcionado y creo que eres tú, mi querido Libra. Como te digo, tú querías las cosas equilibradas, esa persona no. Pero bueno, miremos con el tiempo a ver qué va pasando. Solamente no te apresures a compromisos muy serios con esta persona. Ve despacito. Vamos a ver qué se viene para la parte económica y ya les digo cómo participar. Para la parte económica, para los que están sin trabajo, me dice, siento que energéticamente alguien sí podría estarte afectando como venganza y por eso estás estancado. Te recomiendo hacer la limpieza del huevo, quizá unos baños con plantas amargas y luego plantas dulces para que puedas armonizar esta parte económica, ¿sí? Importantísimo que lo hagas en estos días. En mi lista de limpiezas puedes ver cómo hacerlo. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, tiempo de pedir ayuda. A veces cuando las cosas no salen como quieren y las estamos haciendo a nuestra manera, pues hay que cambiar de estrategia y quizá pedir ayuda. Número de la suerte para ti, el número 64. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada y también estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Quiero comentarte en este momento que al apoyarnos ayudas a nuestro refugio de animalitos a poder pues recibir atención veterinaria, alimento, bueno, muchas cosas. Y también te cuento los requisitos, son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir la palabra cofre en los comentarios. Un abrazo enorme, los llevamos a todos en nuestro corazón.